Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Y precisamente, en este episodio, les traigo relatos enviados por ustedes, los escuchas. Gracias a todos los que tuvieron la confianza de contarme sus experiencias o historias. Y espero sean de su agrado. La primera historia fue enviada por Imelda Sánchez. Voy a empezar escribiendo un poco a mi mamá y lo que pasaba en su vida en ese momento. Mi mamá se llamaba Ana María y murió de cáncer cuando tenía 68 años, hace 6. Ella se casó una primera vez muy joven. Tenía 17 años. Y tuvo a mi primera hermana a los 18. Pero ella era una mujer muy fuerte y nunca se dejó de nadie. Se separó de su primer marido porque él la golpeó mientras estaba embarazada. Cosas que pasaban antes, pero lamentablemente siguen pasando ahora. En fin. Después de eso, se regresó a casa de sus papás. Tiempo después, conocí a un estudiante de medicina que la conquistó. Mi mamá decía que fue el amor de su vida. Este hombre la convenció de que él tenía que estudiar y ella trabajar mientras terminaba su carrera para que tuvieran una mejor vida. Mi mamá tuvo 2 hijos con él y era muy feliz, hasta que alguien le dijo que ese hombre se había casado con otra mujer con mucho dinero. Mi mamá lo confirmó y lo sacó de su vida. Lamentablemente, se volvió a quedar sola. Y, aunque con mucho dolor, ella tuvo que ser muy fuerte, seguir con su vida y trabajar mucho. Para esa época, contrató a una chica que le ayudaba con la casa y con mis hermanos, que estaban pequeños. La más grande, de 11, la que le sigue de 4, y mi hermano era un bebé. Pero ella tenía un poco de problemas con la muchacha, porque siempre llegaba tarde y mi mamá tenía que ir a trabajar. Y ya que no tenía carro y no podía llegar tarde, a veces tenía que dejar solos a mis hermanos por unos minutos, porque sabía que ella iba a llegar pronto. Y siempre le decía: Erlinda, no puedes seguir llegando tarde, porque los niños no se pueden quedar solos. Mi mamá llevaba a la más grande a la escuela y los 2 pequeños se quedaban en la casa. Y a pesar de que los vecinos son todos de mi familia, ya que era un terreno grande que compró mi abuelo y le dio un pedazo a cada hijo, bueno, el asunto es que la muchacha le decía a mi mamá que los niños,
aunque ella llegaba tarde, no se quedaban solos. Que siempre, cuando ella iba llegando, una señora salía de la casa y la saludaba con un "¿Qué húbole?". Mis hermanos ya estaban cambiados y tenían desayuno y biberón respectivamente. Mi mamá contestaba que eso era imposible, porque a esa hora nadie iba a la casa. Preguntó a mis hermanos, hermanas y toda la gente que vivía alrededor, y nadie iba a mi casa a cuidarlos. Mi mamá estaba preocupada, pero no había mucho que pudiera hacer. Entonces, un día, viendo fotos en la casa, la muchacha le señaló una, diciéndole que esa era la señora que cuidaba a mis hermanos. Ella señaló a mi abuela. Pero eso era imposible, porque mi abuela tenía años de haber fallecido, y así se lo dijo mi mamá. La pobre muchacha se fue muy asustada y nunca volvió. Tiempo después, escuchamos la misma historia de la boca de su hija, que fue a la casa para verificar que ahí vivíamos. Decía que su mamá contaba la historia como lo más increíble que le había pasado. Nadie pudo encontrar alguna explicación a esto. Pero mi mamá siempre pensó que mi abuela no la dejaba sola y cuidó a mis hermanos todo ese tiempo, porque eso hacen las mamás. La siguiente historia fue enviada por Nelson Hernández, de El Salvador. He vivido muchas cosas, pero la que hoy quisiera compartir es la que viví con un espíritu llamado Martita. Soy auditor, y mientras realizaba una visita, 2 chicas de una iglesia muy famosa del país hacían un juego con 6 lápices, 3 cada una, formando un rectángulo, y al realizar una pregunta, si la respuesta era sí, los lápices tendían a abrirse, y si la respuesta era no, prácticamente se juntaban, formando 2 triángulos o algo así. Todo esto me llamó mucho la atención. Y, entre otras cosas, yo le preguntaba sobre mi esposa, que en paz descanse. Aunque no me gustaba la idea de necesitar a alguien más y que esa persona supiera de mis celos y mis dudas. Con el tiempo, aprendí a hacerlo yo solo, utilizando casi cualquier objeto que fuera largo, desde un par de lapiceros, las tapas de estos o hasta clips. De esta forma, supe muchas cosas, incluyendo la infidelidad por años de mi esposa. Pero lo que fue un juego se convirtió en algo verdaderamente sobrenatural. Cuando, en una noche, después de discutir con mi esposa, me fui al cuarto de mi hijo, que esa vez estaba con los tíos. Y momentos después de acostado en posición fetal, de espaldas a la puerta, sentí cuando alguien entró al cuarto y luego de observarme por un momento, se sentó en el camarote. Llamamos así a la cama de 2 pisos. Momentos después,
escuché a mi esposa llamarme desde el otro cuarto. En esa ocasión, no le conté nada a ella, ya que era muy temerosa. Pero, días después, nuevamente nos volvimos a pelear. Y se repitió prácticamente todo igual que la primera vez, con la diferencia que en esta ocasión, después de sentir a esa persona entrar a la habitación, sentí como me tocaban la pierna. Cuando mi esposa llegó a buscarme al cuarto y volteé a verla, no sé qué cambió en el ambiente, pero hubo algo que en ese momento, con su presencia, se esfumó. En esta ocasión, sí le conté lo que estaba pasando. Un dato que me había olvidado mencionar es que en este cuarto era donde en muchas ocasiones yo le preguntaba cosas a Martita, cosas de mi esposa que yo quería saber. Las cosas cambiarían drásticamente cuando, en una madrugada, discutí con mi esposa, porque, al parecer, ella se iba a ver con alguien, y eso hizo que yo reventara en cólera. Me bañé y salí apresurado, cerrando la puerta de un golpe. Por la noche, mi esposa, muerta en llanto, me contó que, cuando se estaba bañando, algo la había encerrado en el baño y que daba golpes muy fuertes en la puerta de metal, pero que ésta no se movía para nada y que, a la vez, escuchaba unos gritos espantosos que ahogaban tanto su llanto como los gritos de auxilio. A partir de ese momento, nunca volví a contactar a Martita. Y no tanto por lo que le ocurrió a mi esposa, sino porque un domingo por la tarde, cuando después de trabajar casi todo el día, decidí tomar una siesta. En esa ocasión, sentí como alguien se acostó a mis espaldas, con un peso tal que la cama se hundió. Fue algo muy pesado, no sé cuánto podría haber sido. Sentí tanto miedo y una sensación de invalidez que no tuve valor de voltear a ver. Y creo que, en lugar de dormir, caí desmayado, porque, la verdad, no quería saber qué era eso que estaba al lado mío. El siguiente breve relato fue enviado por Fergie Minuti. Primero que nada, debo comentar que mi religión es la satanista. Dicho esto, continúo. Llevo 7 años creyendo en Baphomet. Jamás le he pedido nada, ni mucho menos le he ofrecido algo. Bien, siempre tiendo a dormir con todas las luces apagadas, puesto que soy muy especial para dormir. Estaba profundamente dormida y aproximadamente a las 2:40 de la madrugada sentí que me tomaron de las piernas. Me senté en la cama. Cuando miré hacia la puerta de mi recámara, me percaté que había una figura. Al principio no la pude distinguir claramente, pero después de que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo logré ver. El macho cabrío,
con mirada vacía, observándome desde mi puerta. Cabe aclarar que no sentí miedo, sino una especie de protección, o ese sentimiento de tranquilidad cuando tienes a un ser querido contigo. Se acerca a mi cama y me estira una mano para levantarme de ella. Cuando me levanto, me da un abrazo muy acogedor. Es lo último que recuerdo. Esta historia la he contado a 3 personas cercanas a mí. Una con las mismas creencias y 2 totalmente escépticas. Ninguna de ellas me creyó, porque yo sé que suena muy fantasioso, pero les juro que es real. Una de esas personas me dijo que yo ya estoy pactada y que es increíble porque aún sin hacer nada de lo que tantos hacen por pedirle o verlo, yo, sin hacer nada, lo vi y lo tengo conmigo. El siguiente relato fue enviado por Anderson. Esta es una historia que me contó mi abuela y me dijo que era verdad, pero yo no lo sé con seguridad. Ahora mismo ya no está con nosotros, porque falleció hace 4 años. Esta es su historia de El visitante nocturno. Mi abuela siempre me decía que tuviera cuidado cuando saliera por la noche. Yo vivo en España y por donde estoy hay mucho campo y oscuridad. Mi abuela me contó una vez la historia del visitante nocturno. Me dijo que era una persona con una energía oscura, y más en personas jóvenes. Ella me dijo que una noche que salía con sus amigas, cuando llegó a su casa, sentía que alguien le miraba, le vigilaba. Entró rápidamente a su casa por el miedo que sentía. Una vez dentro, sintió lo mismo de afuera. Se fue corriendo y rezando a su cama. Al día siguiente, encontró una nota que decía: "Te veo". Ella pensaba que la estaban acosando y denunció a la policía, hasta que, muchas semanas después, llegó un informe de ellos diciendo que no se encontró información. Mi abuela sintió que le volvían a seguir y a vigilar. Sintió un gran escalofrío tras el paso de los días. Cierto día, estaba en la tienda con su mamá, mi bisabuela, y vio una sombra caminar en la calle. Y, entre susurros, pero que pudo escuchar perfectamente, le dijo: "Esta noche también te veré". Eso fue todo lo que me contó ella, pero con eso fue suficiente. Su relato me heló la sangre, la forma en que me lo contó, y hasta el día de hoy no salgo mucho, solo para ir al colegio y
para algunos mandados que me encarga mi madre. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.